Bienvenidos una semana más a los live que hacemos, que con mucho gusto agradecemos su presencia en la tarde de hoy. Nosotros, como institución, estamos llamados a desarrollar el espíritu cívico de la ciudadanía y todo lo relacionado con transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Es por ello que en esta tarde vamos a exponerle, a través de un conversatorio ameno y productivo, el tema de protección de datos personales. Y para ello contamos con una persona de amplia trayectoria en estos temas, la doctora María Arias Pou, que es doctora en Derecho, profesora en distintas universidades internacionales, abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, delegada de Protección de Datos Externo, co-chairman del capítulo de Panamá, Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad, vicepresidenta primera de la Asociación Profesional Española de Privacidad y autora de numerosas publicaciones relacionadas con la privacidad y el comercio electrónico. Además, profesora mía en diplomado de protección y datos personales, por lo cual es un gusto para mí compartir las pantallas el día de hoy con mi ilustre profesora. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría felicitar a ANTAI por esta iniciativa. Como autoridad de transparencia, me parece fundamental ayudar a la divulgación de qué es la transparencia pública y qué es, en este caso, que nos ocupa la protección de datos de carácter personal. Así que les felicito que utilicen las nuevas tecnologías a las que nos ha arrastrado esta situación de confinamiento. Y solo añadir que, además de todo lo que ha dicho el licenciado, lo que soy es residente en Ciudad de Panamá desde hace 4 años, con lo cual he tenido la oportunidad de ver nacer aquí la ley y de participar como profesora en el primer diplomado que ha tenido lugar en la Universidad de Panamá. Así que estoy encantada de volver a estar aquí para ayudar en lo que pueda en la divulgación del conocimiento de este derecho. Pues muchas gracias, y pues para dar un amplio margen de lo que trata el tema de protección de datos personales, queremos iniciar diciendo pues que Panamá por primera vez va a contar con una ley de protección de datos personales, que es la ley 81 de marzo del 2019, que en este momento pues se encuentra en proceso de reglamentación. Posteriormente se dará la divulgación necesaria para que todos los actores involucrados, incluyendo a la ciudadanía, pues manejen los conceptos amplios en cuanto a responsabilidades y protección nos señala esta ley, ¿no? Así es que pues quisiéramos empezar, profesora, escuchando qué nos puede decir usted en materia de protección de datos personales y muy en particular pues en el tema de la nueva ley que se va a aplicar en Panamá. Claro. A ver, cuando un país como Panamá decide subirse al tren de la privacidad en pleno siglo XXI, encuentro que tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Pero más ventajas que inconvenientes. Siempre se ha hablado de que para un país es una ventaja competitiva contar con una normativa de protección de datos y de privacidad, porque como sabemos en el exterior, sobre todo en la Unión Europea y en distintos países de Latinoamérica, se está apostando mucho por la privacidad. También porque el desarrollo de las nuevas tecnologías ha traído consigo unos tratamientos de la información personal que nos hace más vulnerables. De manera que es todo lo que se me ocurre son ventajas para que un país se ponga al día en esta materia. Otra ventaja importante que siempre suelo mencionar es que en Europa llevamos más años aplicando normativa de protección de datos. La primera directiva comunitaria fue del año 1995, pero esto se puede observar como una trayectoria de la que hay que aprender errores y aciertos. ¿De acuerdo? Es decir, cuando encontramos una ley como la Ley 81 que mira a la normativa europea y mira a los estándares iberoamericanos de protección de datos, ya es un primer paso hacia o una primera garantía de calidad, ¿no? Es importante
para el ciudadano tener una normativa que proteja su privacidad y que sumar en su catálogo de derechos un derecho más como es el derecho a la protección de datos. ¿Qué es la protección de datos o cómo podemos entender que aporta esto al ciudadano, ¿no? De alguna manera a mí me gusta decir que la protección de datos es un poder de disposición que tiene el ciudadano sobre su información personal. Tenemos que tener en cuenta que somos dueños de nuestra información personal, con lo que ello implica tanto en derechos como en obligaciones. Después hablaremos un poquito de esto, pero es un derecho a decidir quién puede tratar mi información, para qué la puede tratar, qué puede hacer con mis datos, a quién se los puede ceder. Es decir, este derecho se transforma en determinadas obligaciones para los empresarios o administraciones públicas que traten los datos. Y es un derecho que, como decía, se mete dentro de los derechos, del catálogo de derechos que tiene la persona, con lo cual convive con otros derechos de la misma categoría con los que tiene que balancearse en determinadas situaciones, bien sea el derecho a la información, el derecho al acceso a la información pública, bien sea el derecho a la salud de los ciudadanos en la situación de pandemia que estamos viviendo ahora mismo. Es decir, es un derecho que tiene que buscar también su equilibrio, ¿no? Pero lo que es importante, así como conclusión inicial, es un poder de disposición que tiene el ciudadano sobre su información personal. Bien, muy bien. Le quería explicar, profesora, que vamos a estar recibiendo pues preguntas de los seguidores en estos momentos y quisiera en la medida de lo posible que la vayamos resolviendo pues para ampliar también esas inquietudes que ellos tienen, ¿no? Por supuesto. Así que, en ese sentido me permito interrumpirla porque ahorita mismo me preguntan que quiénes están obligados a proteger los datos personales. Claro, la ley 81 habla tanto de sector público como sector privado, ¿no? Están obligados tanto las administraciones públicas, las distintas instituciones y organizaciones públicas, como el sector privado, todas las empresas, profesionales autónomos y cualquiera que dentro de una actividad económica trate datos personales. Pero, como decía, al ser un poder de decisión del ciudadano, obliga también al ciudadano a ser el primer custodio de sus datos. Es decir, yo cuando voy a facilitar mis datos porque me voy a hacer la tarjeta Punto de Oro en el supermercado El Rey, tengo que ser consciente de que estoy haciendo una tarjeta de fidelización, que lo que puede haber detrás, aunque sea responsable y me lea la letra pequeña de esa tarjeta, es un análisis del perfil del comprador, ¿no? Es decir, qué consumidor viene al supermercado, qué bienes consume y poder utilizar esa información que está asociada a mi persona para poder realizar distintos tratamientos con ella. En ese sentido, nosotros tenemos que ser responsables también cuando facilitemos información personal de saber y conocer para qué se va a utilizar esa información, ¿no? Es importante, a colación de esto, si me permite, que así como estoy diciendo que protege información personal, siempre que esta información personal identifique o haga identificable a una persona, ¿no? Estamos, por ejemplo, o desde que salió la ley 81, muchas entrevistas que he leído en prensa panameña sobre la cuestión hablan de por qué tenemos que facilitar las cédulas en los residenciales cuando vamos a hacer una visita, cuando vamos a entrar tal. La cédula es un número que, sin más, no tiene ningún problema, salvo que identifica a una persona física y ahí ya es donde empieza la necesidad de protegerle. ¿Qué ocurre cuando yo voy al supermercado o cuando voy a la farmacia y me toman la temperatura ahora mismo? Ese hecho en sí no tiene más problema porque no identifica a una persona, no toman nombre y apellido de María Arias Pou en el día tal a las 9:30 de la mañana, que es mi hora de salida, ha tenido tanta temperatura, no. Pero en un centro de trabajo, cuando a los trabajadores se les está tomando la temperatura por vigilancia de salud en el centro de trabajo, ahí sí que esa temperatura está asociada a una persona, ¿no? Entonces, ahí es un poco lo que hay que distinguir. Pero obliga, por un lado,
a quien trata y, por otro lado, a quien se deja tratar o a quien se somete a tratamiento, ¿no? Pues sí, muchas gracias, profesora. Esa sería la pregunta inicial. Acá hay otra que habla igual, la ley 81 a quienes obliga. Es básicamente lo que ha explicado usted ahorita mismo, ¿no? Sí. Ok, acá hay otra pregunta. Dice, ¿puede una persona utilizar datos recolectados en un lugar público, como redes sociales o instituciones públicas, citan registro público, tratar esos datos para hacer llegar publicidad? Dice, por ejemplo, a abogados que aparecen en el directorio de abogados o en las páginas amarillas. ¿Cómo sería el manejo o el tratamiento de esta información, tomando en consideración, pues, la ley 81 habla en su artículo 8 de este tipo de información de acceso público? Tenemos que distinguir una cosa en relación a los listados de acceso público del artículo 8, ¿no? De la ley 81. No toda información personal publicada o hecha pública significa que sea una fuente accesible al público, ¿no? Que es como en Europa hemos conocido este tipo de listados. El artículo 8 viene a tasar una serie de listados de datos, bien sean de datos de profesionales o bien sean de datos que consten en la administración pública o bien sea de datos que aparezcan en medios públicos, entiendo que pueden ser medios de comunicación, y esos datos, el que sean públicos o el que la ley 81 los haga público, habrá que esperar cómo se reglamenta la ley, pero en mi opinión lo que viene a decir es que nosotros podemos tomar esos datos sin algunas precauciones que nos exige la ley en otras ocasiones, como puede ser pedir el consentimiento, tener una base o una condición para poder tratar ese dato, como tener una relación contractual, la empresa respecto de los datos de sus trabajadores, la empresa respecto de los datos de sus clientes o sus usuarios, cable onda para proporcionarme internet o la televisión. Es decir, tenemos que distinguir ese tratamiento, ¿no? Pero las fuentes accesibles al público significa que no necesito consentimiento, no necesito que haya una relación contractual, no necesito que haya una ley que me permita tratar esos datos, sino que me permiten directamente tomar los datos de un listado de profesionales, como decía la pregunta. Aquí, cada institución, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Madrid, en su momento, publica todos los años y actualiza la lista de colegiados. La opción que tiene que dar esta institución es: usted, colegiado, tiene que saber que estos datos van a ser públicos. Entre otras cosas, es una obligación del Colegio de Abogados, ¿no? Tener ese listado. Pero no es una obligación que usted tenga que recibir publicidad, con lo cual le voy a dar la opción si no quiere recibir publicidad, que en el listado aparezca como una persona que no quiere recibir publicidad. Ese es otro derecho que tiene el abogado o el ingeniero que aparece en esas listas de profesionales. ¿Qué ocurre con estas listas? Que nos saltamos un paso. No necesitamos ese requisito de tener el consentimiento, como decíamos, tener una relación contractual o una ley. Pero eso no obsta para tener que cumplir otras obligaciones. Es decir, cuando yo uso los datos de estos abogados para indicarles que hay un diplomado de protección de datos en la Universidad de Panamá, necesito informarles de dónde, por lo menos como se han configurado en España, ¿no? De dónde he obtenido esos datos, quién es el responsable de esa fuente de información, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ahí es donde el reglamento de la ley 81 y luego cada institución que publique estos listados será la que vaya determinando qué uso se puede hacer de esa lista, a quién se puede utilizar como destinatario de esa publicidad y a quién no, etcétera, etcétera. Pero es importante no confundir con los datos que aparecen en redes sociales, los datos que aparecen en Internet. Por ejemplo, fue muy polémico casos como el listado de profesores de una universidad que aparece en la web de la universidad. ¿Lo puedo utilizar para enviarles publicidad? Pues ese listado no está publicado con fines de que usted envíe publicidad, está publicado con fines de que los alumnos puedan contactar con los profesores, que profesores e investigadores de otras universidades puedan contactar con estos profesores, pero no para que nosotros vayamos sacando esa información y enviarles publicidad, ¿no? Son listados tasados que el artículo 8 los enumera y que el reglamento de la ley determinará más cuestiones, y luego cada institución
respecto de los listados que publique, tendrá también que establecer esos requisitos. Muchas gracias. Nos habló usted del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y aquí nos hacen una pregunta. ¿Se puede aplicar el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea en países latinoamericanos en relación a sus ciudadanos y sus empresas? ¿A sus ciudadanos y sus empresas latinoamericanas o europeas? El Reglamento General Empresas europeas establecidas, me imagino lo que quiso identificar el que pregunta es ciudadanos europeos que están domiciliados ya sea temporal o permanentemente con sus compañías en América Latina. El Reglamento General de Protección de Datos amplió un poco el ámbito de su aplicación y, además de aplicarse en todos los Estados miembros de la Unión Europea y a aquellos países que forman parte del espacio económico europeo, se aplicará a todas aquellas empresas que bien dirijan el tráfico de bienes o servicios hacia algún país de la Unión Europea o que utilicen o que realicen un perfilado o estudio de comportamiento de los usuarios cuando estos se encuentren en la Unión Europea. Entonces, en el caso de empresas que estén establecidas como filiales de empresas europeas en esta latitud, entiendo que dependerá del tratamiento de datos que realicen, ¿de acuerdo? Pero entiendo que pueden optar por aplicar, sobre todo en países como Panamá, en el que todavía no rige una ley de protección de datos, o en países, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar con la Cámara de Comercio de Colombia y ellos querían, a pesar de que ellos en normativa de protección de datos están más adelantados y tienen una buena estructura tanto de protección de datos como de comercio electrónico, querían adaptarse al Reglamento General de Protección de Datos. También está siendo una tendencia actual el adherirse al convenio 108, que es el primer convenio que hubo en Europa. Es un convenio del Consejo Europeo de 1981, en el que se hizo como primer convenio internacional en el que se reconoce la protección de datos, ¿no? Entonces, de los últimos países que se han adherido, pues ha sido México y Argentina, ¿no? Hasta donde yo conozco. Y es una manera de, fíjese, Argentina, que es un país que tiene una ley del año 2000 o 2002, es decir, que tiene una larga trayectoria en materia de protección de datos, pero es una manera de reforzar el régimen jurídico que tienen, ¿no? Este convenio 108 fue reformado en mayo de 2018 para adaptarse precisamente al Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? De alguna manera, este reglamento ha venido a establecerse casi como un estándar internacional, ¿no? Podríamos decir. Gracias. Usted nos comentó también en relación a pues, la cautela que debe tener el titular del dato al momento que se vaya a afiliar a algún tipo de empresa o algún tipo de base de datos. ¿Nos podía ampliar un poco más de eso? Porque yo sí considero que ese es un tema que a la ciudadanía pues le afecta directamente, más allá de cualquier aplicación extraterritorial o no que pueda tener la protección de datos personales. Al ciudadano pues le interesa mucho lo que le afecta de manera directa, y creo que ese tema, si nos los amplía un poco más, pues sería, creo que, mucho más interesante para la ciudadanía saber sus derechos, ¿cierto? Pero también saber el deber de él de procurar tener pues todos los cuidados necesarios para no estar él mismo exponiendo sus datos personales. Claro. No es políticamente correcto, por lo menos en el ámbito académico y en el ámbito de la doctrina, decir que el consumidor tiene obligaciones. Es decir, generalmente el consumidor o el usuario suele ser una persona que tiene reconocidos determinados derechos y hasta ahí hemos llegado, ¿no? En mi opinión, yo sí que defiendo, llevo muchos años asesorando plataformas de comercio electrónico y desarrollos de aplicaciones móviles, viendo el esfuerzo que las empresas hacen por informar y por cumplir con determinados derechos del ciudadano, como es darle la información sobre qué voy a hacer con tus datos, considero
de verdad que hay un derecho bidireccional, ¿no? Es decir, yo cuando me voy a dar de alta en una red social me tengo que preocupar por saber qué dice su política de privacidad y qué van a hacer con mi información, por saber si esa plataforma tiene distintos perfiles de privacidad y yo quiero tener un perfil más abierto, que cualquiera pueda ver lo que publico, más cerrado, que solamente mis contactos puedan ver lo que publico, o elegir, al fin y al cabo, con quién quiero compartir aquello que publico en Internet, ¿no? Cuando nos dedicamos en el back office a redactar políticas de privacidad de las páginas web o de las aplicaciones, el día que llega una denuncia o el día que un usuario o un consumidor protesta por algo relacionado con su alta en esa plataforma, si hemos redactado bien esa política de privacidad, es un día de alegría para ese abogado. ¿Por qué? Porque al final yo te lo he puesto a tu disposición y te lo he dicho. El Reglamento General de Protección de Datos nos exige que el consentimiento del usuario sea una clara acción afirmativa. Es decir, las empresas, no es que yo quiera defender al sector empresarial, pero sí que considero que hacen un esfuerzo importante. Tanto las grandes tecnológicas, lo hemos ido viendo con la evolución de la protección de datos y con otras consecuencias, hacen un esfuerzo muy importante por adaptarse y por proteger esos derechos, ¿no? Y no me sirve de nada si el ciudadano se dedica a publicar su información personal, sus fotografías, las fotografías de sus amigos, las fotografías de sus contactos. Es decir, no podemos... Se han dado muchos casos y más en gente joven, pero de publicar no voy a estar en casa o ven a mi casa a traérmelo, vivo en residencial tal, en la casa no sé cuál, ¿no? Es verdad que muchas veces les digo a mis alumnos que yo cuando voy al perfil de mi hija de 16 años me encuentro con que todos sus contactos tienen el perfil cerrado, es decir, creo, y esto es una cosa bastante importante para mencionar, que ahora mismo la cultura de privacidad es una cultura mayor de la que teníamos nosotros en el año 1995, cuando en Europa empezamos a ponernos al día con esta materia, ¿no? Yo creo que cada vez somos más conscientes, pero cuando yo doy mis datos en la membresía del Pricemart, pues sé que estoy autorizando que me envíen correos electrónicos con promociones, pero eso tengo que ser consciente de que van a utilizar mi información para eso también. Tengo que ser consciente de que van a analizar mi perfil y que van a saber si hace mucho o hace poco que voy al supermercado y que igual me contactan para decirme, es decir, tengo que ser consciente para no perder ese poder de disposición que tengo sobre mi información personal, ¿no? Me parece que así un poco se explica, ¿no? Que la obligación que tenemos o la responsabilidad que tenemos de querer entender eso, ¿no? Entender los términos y condiciones y la privacidad, las políticas de privacidad en Internet sobre todo, ¿no? Y fuera de Internet, pues cualquier contrato. Igual que lees el contrato de una hipoteca en un banco, pues leer cualquier contrato que van a hacer con esa información, ¿no? Gracias. Hablando de derechos del consumidor, ¿nos podría ampliar los derechos ARCO? ¿A qué se refieren? Sí, la normativa de protección de datos contempla para el titular de los datos un conjunto de derechos que se hacen llamar ARCO por las iniciales de cada uno de ellos, que hacen referencia a que tú tienes derecho a acceder a la información personal que tiene una empresa o tu empresa donde trabajas, el hospital donde te tratan, el supermercado al que acudes. Es decir, puedes ir a solicitar la administración pública para saber qué información tuya está siendo tratada y por quién. Ese derecho tiene modulaciones, ¿no? Es decir, no es lo mismo el acceder en Pricemart a qué derechos tiene Pricemart sobre mí por tener una tarjeta de membresía, a ir a un hospital y acceder a mi historial clínico o a los datos de ese historial, ¿no? Porque puede haber parte reservada por secreto profesional de los médicos, etcétera. O acceder dentro del ámbito universitario o del ámbito docente a los datos de los alumnos o las calificaciones, los comentarios que hayan podido hacer los profesores, etcétera, ¿no? Bien, como acceso, es decir, tengo derecho a que me den una copia de los datos que están tratando míos.
En segundo lugar, tenemos rectificación. Cuando yo considero que un dato está erróneo, pues puedo llamar para rectificar o para pedir que corrijan ese dato, ¿no? Ese no tiene mayor trascendencia. La cancelación lo podré utilizar, podré cancelar mis datos cuando ya no sean necesarios para el tratamiento. Es decir, si yo tenía una relación contractual con Cable Onda porque yo vivía en Panamá, pero me voy a marchar, pues puedo cancelar mi cuenta y puedo cancelar mis datos también, ¿no? Y el derecho de oposición está muy ligado a lo que hablábamos antes, está muy ligado a la publicidad, el derecho a oponerme a que cuando no sea necesario el tratamiento de mis datos no tenga por qué tratarse sin mi voluntad, ¿no? Es decir, yo cuando soy cliente de un establecimiento porque quiero, volvemos al ejemplo de la tarjeta de membresía, porque quiero comprar allí y tener las ventajas de poder comprar, no tengo por qué verme obligada a recibir publicidad si no quiero, ¿no? Entonces, el derecho a oponerme a que me envíen publicidad. La Ley 81 recoge también otro derecho, que es el derecho a la portabilidad y el derecho a no verse sometido a decisiones a partir de tratamientos únicamente automatizados, ¿no? El derecho de portabilidad está muy relacionado con empresas de telecomunicaciones, con las empresas, con los datos que parten de un contrato y cuando yo me quiero cambiar de compañía móvil, poder trasladar toda mi información personal de una compañía a otra. Y el derecho a no ser objeto de decisiones a partir de tratamientos únicamente automatizados sin intervención humana de ningún tipo, surgió principalmente en el ámbito financiero y bancario, ¿no? A través de técnicas como el scoring, ¿no? El estudio que se hace de las personas, del perfil crediticio de las personas para concederles o no concederles créditos, ¿no? Entonces, al final, de alguna manera, si no hay una intervención humana en ese tratamiento, pueden llegarse a conclusiones discriminatorias, ¿no? De algún modo puede haber un tratamiento ahí discriminatorio hacia determinadas personas y, por tanto, es un derecho que se reconoce también. Igual que el derecho a la tutela, tanto por ANTAI como Autoridad de Control en materia de protección de datos, como la tutela judicial, ¿no? Para poder acudir a tribunales cuando consideremos que nuestros datos no han sido bien tratados. Yo creo que en resumen podríamos decir que estos son los principales derechos, ¿no? Sí, muchas gracias, profesora. Tenemos otra pregunta acá en relación al caso de PriceMark que usted mencionó. Dice, en un caso como el de PriceMark, ellos sí pueden enviarte publicidad bien, pero el banco que tiene alianzas con ellos no tiene derecho a llamarte y ofrecerte tarjetas de crédito. Pues dependerá de lo que diga el contrato. Yo creo recordar que el contrato de PriceMark son 2 páginas con letra muy pequeña, muy pequeña. Es decir, la Agencia Española de Protección de Datos llegó a dictar una resolución hablando sobre el tamaño de la letra que debían tener los contratos para que fuese leal, ¿no? O sea, uno de los principios de las leyes de protección de datos es la lealtad al consumidor y evitar engañarle, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que puede ser que cuando tú te das de alta, el contrato tenga una información que te esté diciendo que al darte de alta va a ceder tus datos a aquellas entidades bancarias con las que tiene acuerdo para que te puedan enviar esto. Claro, una vez que ya has firmado el contrato, es como que todo entra dentro del mismo saco. No digo que sea así, digo que puede ser una de las opciones. Otra opción es, yo recuerdo cuando me di de alta en el Colegio de Abogados de Madrid hace ya unos cuantos años, y no hace falta saber cuántos, pero empecé a recibir muchísima publicidad de editoriales jurídicas, de agencias de viajes, de ópticas, de centros de salud, y yo decía, pero ¿y esta gente de dónde ha sacado mis datos? Y es que al darte de alta como colegiado, en aquel entonces la normativa de protección de datos y de comercio electrónico no estaba tan desarrollada y entonces era una avalancha de publicidad que te hacía sentir incómodo, ¿no? Por eso decimos que es un derecho, ¿no? El derecho a oponerte es un derecho que tienes y que además en cualquier comunicación electrónica, por lo menos en Europa, debe ofrecerse la opción de darse de baja, ¿no? Ese darse de baja unsubscribe que viene en casi todas las comunicaciones comerciales responde a esto. Pero puede que sin querer hayas dado permiso para que esos datos hayan sido cedidos.
El detalle está en leer lo que estás firmando. Claro, sí, en conocer el alcance, ¿no? Porque al final ellos, es decir, y luego también ser conscientes de que hay muchas alianzas entre las empresas, ¿no? Entonces, Pricemark es que no lo puede tener más grande a la entrada, ¿no? Todos los tipos de tarjetas y todos los tipos de entidades con los que colabora, ¿no? Entonces, eso ya te tiene que llevar a, ojo, que aquí puede estar pasando algo más que hacerme una tarjeta de membresía, ¿no? O lo pueden por lo menos intentar. Gracias, profesor. Acá tenemos otra pregunta que pues guarda relación con un reportaje que hizo también una televisora hace un tiempo atrás, y en este reportaje analizaban pues la entrada en vigencia de la Ley 81 y los mecanismos que estaban tomando las empresas para adaptarse a la Ley 81 y a su reglamentación. Y el estudio que publicaron arrojó que solamente el 20% de las empresas estaban preparadas o en proceso de preparación para asumir los compromisos de esta ley. ¿Qué opinión le merece a usted? Y en su experiencia, específicamente en Europa, ¿cuál sería un periodo apropiado una vez publicitada y aprobada ya la reglamentación de la Ley 81 para que las empresas adapten todos sus procedimientos a la normativa vigente en ese entonces? Y obviamente tomando en consideración que también tendría que hacerlo el sector público, ¿no? Porque esta ley rige tanto al sector privado como al sector público. ¿Qué nos podría ampliar al respecto? Vamos a ver, la Ley 81 entrará en vigor en marzo de 2021, ¿no? Habiendo tenido una vacatio legis de 2 años. Entonces, 2 años es tiempo de concienciación y de divulgación, y además ya hay una autoridad de control, que es ANTAI, ya hay un Consejo de Protección de Datos constituido que asesora o es consultivo por la ley de ANTAI, con lo cual falta la reglamentación, pero la ley entrará en vigor a menos que se retrase en marzo de 2021. ¿Qué tiempo aproximado? Es decir, el Reglamento General de Protección de Datos dio también un margen de 2 años, desde que se aprobó hasta que entró en vigor. No todos los países europeos completaron ese reglamento porque hacía varias delegaciones normativas a los Estados miembros en el plazo de 2 años, pero sí que la mayoría de ellos lo hicieron, ¿no? Entonces, al final es una cuestión de ir creando cultura. Es decir, yo creo que la autoridad de control, si me lo permiten, en el foro en el que estamos, debe extremar sus esfuerzos en divulgación y capacitación antes que en inspección y sanción, ¿no? Pero sí que habrá que ir concienciándose como empresas a que esta normativa es una normativa más que hay que cumplir y además que tiene muchos beneficios, ¿no? No solo reputacionales, es decir, una empresa que cumple con protección de datos y que te pone en negrita o más grande o que te hace rellenar con un checkbox que te va a ceder los datos a esa entidad financiera que te está molestando que te llame porque tú no sabías que le estabas dando el permiso, esa empresa te va a caer mejor como consumidor, te va a gustar más comprar en ella, ¿no? Es decir, hay una parte reputacional muy, muy importante que las empresas tienen que valorar, ¿no? Hay otra parte de la protección de datos está íntimamente ligada con la seguridad de la información. Es decir, hoy en día las empresas pueden estar necesitando ponerse al día con protección de datos, pero seguridad de la información y ciberseguridad existen en todas las empresas y además me consta que en Panamá es un nivel bastante alto el que existe y con el estrés al que nos ha sometido esta pandemia hemos visto que las tecnologías responden, que las empresas responden y que tenemos medios, ¿no? Con lo cual ahí tenemos que ser conscientes de verles esos beneficios y luego asociarnos a ellos, ¿no? La seguridad de la información desde el año pasado, desde agosto de 2019, tiene una nueva ISO relacionada con el Reglamento General de Protección de Datos y para ayudar a completar esos controles de seguridad en las empresas para cumplir también con esta normativa, ¿no? Entonces, una estimación de tiempo es difícil, ¿no?
pero considero que con un buen reglamento que complete la ley y con una actividad de conocer los sectores, de dar audiencia, como usted decía al principio, ¿no? Dar audiencia a los distintos sectores de actividad y divulgando con una labor divulgativa grande, las empresas deberían ir cogiendo rodaje, no esperando a sanciones como ha pasado en países como España, ¿no? Que las sanciones eran tan sumamente altas que al final el miedo a la sanción era casi lo que te hacía funcionar, pero sí por garantizar ese derecho, ¿no? Y sobre todo, yo creo que cada vez más por un tema de reputación corporativa, básicamente. Gracias. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿el uso de almacenamiento en la nube es considerado tratamiento extrafronterizo de datos? Depende. Depende de dónde estén los servidores. Es verdad que hay muchos contratos cloud en los que no se sabe dónde están los servidores y no se sabe dónde está la información, ¿no? En protección de datos yo siempre me gusta decir que es un tema de cuánto riesgo quieres asumir. Es decir, cumplir al 100% con la protección de datos, dejamos de grabar, es prácticamente imposible. Volvemos a grabar, pero asumir riesgos o ser conscientes de los riesgos que asumimos, es decir, si yo contrato un proveedor cloud que no me indica dónde están sus servidores, qué normativa de protección de datos cumple, qué normativa de seguridad de la información está cumpliendo, estoy asumiendo un riesgo del que tengo que ser consciente. Si yo me adhiero a un proveedor de cloud en el que me explica, por ejemplo, cuando ocurrió, cuando el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó el acuerdo de Puerto Seguro, que era el acuerdo que permitía hacer transacciones de datos entre Europa y empresas de Estados Unidos que estuviesen adheridas, fue el acabose, porque todas las empresas necesitaban trasladar o dar otra garantía para que esas transferencias de datos siguiesen haciéndose, ¿no? Y una de las cosas que hicieron muchas empresas fue trasladar sus servidores a dentro del espacio de la Unión Europea. Es decir, no puede ser extrafronterizo o no, y después depende de dónde estén instalados, ¿no? Por eso una ley de protección de datos es ganar en competitividad para un país, porque si está instalado en un país como Argentina, Uruguay, Colombia, que tienen normativa de protección de datos y además en el caso de Argentina y Uruguay reconocidos como nivel adecuado de protección por la Unión Europea, tienen muchas más ventajas comerciales que lo que puede tener un país como El Salvador, que todavía está en proyecto de ley, ¿no? Y no tiene aprobada esa normativa. Entonces, es importante desde el punto de vista de competitividad, pero es importante cuando estamos ante una contratación ser muy conscientes, es decir, ahí la empresa es como el consumidor, ¿no? Tiene una responsabilidad de averiguar dónde están esos servidores, dónde se van a almacenar esos datos, con qué nivel de seguridad, ¿no? Para evitar problemas tanto de seguridad como de protección de datos. Gracias. Y hablando de seguridad, acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo ve la figura del nuevo registro de beneficiarios finales de las sociedades anónimas que será implementado por Panamá para tratar de salir de las listas de organismos internacionales como GAFI? No conozco este registro, puedo intuir lo que es, pero no lo conozco ciertamente, pero entiendo que es un registro de beneficiarios de sociedades anónimas. ¿Son personas físicas o son empresas? O... De las sociedades anónimas, sí, son empresas. Son empresas. Personas jurídicas, correcto. Es un registro de empresas. ¿De ¿Sí? quiénes son los tenedores reales de las acciones de las empresas? Vale, de acuerdo. Los accionistas, ¿no? O beneficiario final. O beneficiario final. Vale. Claro, en aras a la transparencia, ¿no? Y al blanqueo de las empresas y salir de la lista negra. A ver, a mí me parece que estamos en una zona gris de la protección de datos, ¿no? Porque estamos ante personas que las vamos a tratar
pero en su condición de profesionales o en su condición más de actividad económica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ha habido bastante polémica en Europa porque, por ejemplo, en España las personas de contacto no se consideraban como datos de carácter personal. Ahora el reglamento sí que las considera cuando esas personas sean como de contacto de una empresa, ¿no? Entonces, a mí me lleva un poco a asimilarlos a ese supuesto. Es un tratamiento que tiene menor riesgo porque al final no es lo mismo tener datos de salud de una persona natural que tener datos de que es accionista de una sociedad. O no es lo mismo tener datos de qué consume una persona en el supermercado a lo largo del mes, porque con la tarjeta de fidelización o de punto de oro lo voy analizando, que saber quién es accionista de una sociedad, ¿no? Estaría ahí en un limbo. Desde luego la ley 81 no hace referencia a las personas de contacto, solo protege personas naturales y sería un punto, en mi opinión, si puedo dar mi opinión profesional, es un riesgo mínimo. Es decir, es verdad que por reputación de las personas, porque una misma persona aparezca en 3 o 4 sociedades anónimas como beneficiario, etcétera, etcétera, ahí puedo entender que puede haber otra problemática, ¿no? Reputacional, sobre todo para la persona y para las empresas. Pero en sí, el hecho de publicar esos datos, desde el punto de vista de protección de datos, lo veo bastante limitado en cuanto al riesgo. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa con la base de datos que tienen los bancos en su poder antes de la entrada en vigencia de la ley 81? Los que tienen esas bases de datos se tienen que poner al día con la normativa de protección de datos. Entonces tendrán que hacer una normalización de las bases de datos y regularizarlas conforme a las exigencias de la nueva normativa, ¿no? Tanto en derechos de los clientes o de los beneficiarios, de los usuarios, como en obligaciones que tienen del tratamiento de esa información, en medidas de seguridad, en contratos con proveedores terceros, con custodios, que llama la ley 81. Es decir, todas esas cuestiones las tienen que revisar, tener un buen inventario o registro de datos que exige la ley y actualizar todos los contratos para que incluyan cláusulas informativas, desde contratos con trabajadores hasta cualquier contrato de cualquier producto financiero, ¿no? Y tendrán que ir aprovechando. Yo ahí recomendaría, por ejemplo, a cualquier empresa aprovechar cualquier comunicación, sea una comunicación de factura, sea una comunicación de liquidación, de cualquier comunicación que tenga con clientes o usuarios, para ir incluyendo políticas informativas de protección de datos y ir actualizando esa información, ¿no? Pero es anterior a la ley y, por supuesto, la ley no tiene efectos retroactivos, ¿no? Pero sí que hay que regularizar todas esas bases de datos. Okay, otro tema parece que es muy importante para los oyentes, los usuarios de hoy. Dice, en relación con la información que comparten los bancos con sus clientes y que los utilizan para ofertar productos bancarios, ¿cómo se puede proteger que no se compartan esa información? Los bancos, unos bancos con otros, no el banco del que tú eres cliente, sino unos bancos con otros. Entiendo cuando dicen, sí, que compartan esa información. Eso lo van a tener que regularizar y lo van a tener que o dejar de hacer o incluir en esas políticas informativas, pero las cesiones de datos generalmente en la ley 81 se basan bastante en consentimiento del interesado y habrá que ver si, derivado de la relación jurídica que tiene ese cliente con su banco, se puede justificar esa cesión de datos a otra entidad bancaria, ¿no? Si yo tengo un acuerdo entre 2 entidades bancarias que una presta un tipo de servicios y la otra otros, por ejemplo, y a los clientes ya les hemos avisado que los dos somos corresponsables de las bases de datos porque compartimos esas bases de datos, es una situación. Otra situación será que yo te facilite a ti los datos de mis clientes y tú a mí los datos de tus clientes para que entre los dos saquemos provecho, ¿no? Todas esas situaciones van a ir teniendo que ajustarse. No digo que estén mal a priori, pero sí que van a tener que ajustarse. Ok, acá tengo otra pregunta. Dice, las sanciones y multas, me imagino que es de la ley 81, Sí. Invitan a infringir la ley. ¿Considera usted
La pregunta dice que si considera aumentarla, pero obviamente usted no es el ente que regula las sanciones, pero podríamos entonces transformar la pregunta. ¿Considera usted que una sanción de $1,000 a $10,000, que son las que contempla la ley 81, a quien infrinja la normativa, es suficientemente fuerte o robusta para tratar, ahora cambiamos la pregunta, para no hacer esa invitación a que se infrinja la ley? No considero en absoluto que sea una invitación a infringir la ley, ¿no? Está más que demostrado que las multas altas no traen consigo un mejor cumplimiento de la normativa. Me preocupa más de la ley 81 la inmovilización de ficheros, por ejemplo, la competencia que tiene ANTAI para inmovilizar ficheros temporal o definitivamente a una empresa, que eso es dejarla sin poder llevar a cabo su actividad por incumplimiento, que el hecho de la multa, ¿no? Considero que aquí hay mucho pequeño empresario y mucho autónomo, lo estamos viendo ahora con la crisis del coronavirus, que, hombre, una multa de 5, 6 mil dólares hace daño, ¿no? No tenemos que pensar solo en las grandes corporaciones, sino que tenemos que pensar que esta normativa se aplica a todos. Y en mi opinión, sinceramente, yo creo, por lo menos en España, evolucionamos. Antes del Reglamento General de Protección de Datos, éramos uno de los países de Europa con multas más altas, y las últimas sanciones de la agencia, la última reforma de la normativa había incluido muchos criterios de graduación de las sanciones, de manera que los abogados nos estrujábamos el cerebro para poder aplicar cuantas más reducciones mejor, y la agencia lo compraba, ¿no? Es decir, la agencia lo aplicaba. Y al final no es el interés recaudatorio lo que tiene que mover esto, ¿no? Ni a la autoridad de control ni a las empresas, ¿no? Pero iríamos por mal camino si se interpreta que esto invita a incumplir, ¿no? La cultura de protección de datos hay que configurarla y crearla de otra manera, ¿no? Con ventajas que nos va a traer el que Panamá tenga una normativa y un buen sistema de protección de datos y una autoridad de control dedicada, como está demostrando, a divulgar el conocimiento de la normativa, ¿no? A ciudadanos y empresas. Gracias. En ese sentido, ¿qué identificaría usted dentro de la ley 81 como un tema importante que de pronto se deba tratar de aclarar o fortalecer a través de la reglamentación? Podría citar varios, pero así que me vengan rápido a la cabeza está uno que creo que es muy importante, que es el deber de informar. ¿De qué tenemos que informar? Porque habla muchas veces la ley 81 de un consentimiento informado, ¿no? Entonces, ese consentimiento, sobre todo porque una buena cláusula informativa facilita mucho el tratamiento de los datos a quien trata y a quien facilita los datos como usuario, ¿no? Otro tema muy importante y que se está debatiendo mucho en Europa ahora es el plazo de conservación de datos, ¿no? Sí que hay un artículo importante en la ley sobre el tema y sobre el plazo de conservación y cuando termina ese plazo de conservación de los datos, y sería importante aclararlo, ¿no? El tema de las relaciones entre responsables del tratamiento y custodios, ¿no? ¿Cómo va a ser ese mandato? ¿Requiere un contrato escrito? ¿Qué tiene que contener ese contrato? Los registros y protocolos de que habla la ley, yo creo que deberían ser un poco más especificados, ¿no? Sobre todo para un país en el que estamos empezando a crear cultura de protección de datos, ¿no? Me exigen tener un registro de mis ficheros y de los tratamientos que voy a realizar, y es un artículo amplio que sí que detalla muchas cosas que debe contener ese registro, pero quizá que le ayude el reglamento a matizar algunas cuestiones podría ser interesante, ¿no? Le agradezco. Estimada profesora, pues se nos está acabando un poco el tiempo. Antes de lo que pensábamos el tiempo, y me gustaría pues que de pronto hiciera algún tipo de recomendación final o de conclusión final, más que todo para el ciudadano pues que hoy ha conocido un poquito más de lo que puede darle la ley 81 como tal.
Vale. Bueno, yo considero que en este momento de creación de esta cultura de privacidad, el ciudadano tiene que ser exigente. Exigente al facilitar los datos y exigente al conocer y ser consciente y responsable de a quién está facilitando esos datos, ¿no? Y las empresas, yo les diría que empresas y administraciones públicas que den ejemplo y que cumplan, ¿no? Que apuesten por la privacidad y apuesten por la protección de sus consumidores en esta parte que la privacidad exige para ganar adeptos y para ganar en reputación, ¿no? Que es como considero que bastante importante. Bueno, no me queda más, profesora, que agradecerle el tiempo que ha compartido con nosotros en este conversatorio. Como usted sabe, pues para mí siempre es grato escucharla. Gracias. Y espero que haya sido también muy grato para nuestros seguidores que nos acompañan el día de hoy, a los cuales quiero invitar a que pues, nos sigan en las redes sociales y estén pendientes de los próximos live que vamos a hacer todos los miércoles a las 5 de la tarde, pues a través de Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Así es que sin más, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Gracias. ANTAI promueve y garantiza transparencia, rendición de cuentas, datos abiertos, gobierno abierto, ética, colaboración, prevención de corrupción, participación ciudadana, honestidad, diálogo, cooperación, eficacia del servidor público. Todos juntos luchamos contra la corrupción. # por un Panamá transparente.